Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su espacio Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Hoy tenemos un tema muy interesante, pues vamos a comparar creación versus evolución. Creación versus evolución. Durante todo el mes de marzo hemos estado hablando sobre el Dios creador y entonces el día de hoy, 17 del mes de marzo, yo voy a hablar sobre la evolución y la creación. Así que prepárese tranquilito antes de empezar con el tema. Quiero recordarle que la Iglesia de Dios de la Profecía tiene su servicio los domingos de 9 a 11 de la mañana. Tenemos nuestra escuela bíblica, estamos trabajando los profetas menores. Así que usted vaya preparado para aprender sobre la palabra de Dios y sobre todo los profetas menores que son muy poco estudiados. Nosotros lo estamos haciendo de manera sistemática, estudiando los profetas menores y sus mensajes. Y luego a las 11 de la mañana, nuestro servicio de acción de gracias hasta la 1 de la tarde. Los martes, verdades bíblicas con el pastor y los jueves, culto de alabanza al Señor. Y los jóvenes se reúnen cada sábado a las 5 de la tarde. Nosotros también nos estamos reuniendo los miércoles y los sábados a las 6:30 de la mañana con nuestro matutino al Señor. Así que ya usted lo sabe. Para cualquier información, pregunta o comentario puede escribirnos a nuestras diferentes plataformas de Facebook o también a nuestra plataforma de YouTube Mundo Cristiano IDP, o puede llamarnos al 566-4337. Estos son los teléfonos y el WhatsApp de las oficinas de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Así que bendecimos a Dios. Queremos felicitar a nuestro hermano Kerlin Ramos, que estuvo de cumpleaños el día de ayer. Así que felicidades para nuestro amado hermano Kerlin Ramos. Es uno de los niños mimados de la casa. Bien, evolución versus creación. Mire, esta ha sido la controversia número uno que ha enfrentado el cristianismo por mucho tiempo. Por mucho tiempo ha sido el pensamiento científico versus la fe en la palabra de Dios. Dentro de este negar a Dios hay un grupo que se llaman ateos, pero hay diferentes grupos de ateos que no creen en Dios, pero hay ateos también que creen en Dios. Por ejemplo, el grupo gnóstico ateo y el grupo agnóstico ateo, y también estos son los que no creen en Dios, pero hay grupos gnósticos creyentes y hay grupos agnósticos creyentes. Los gnósticos quiere decir que sabe, un ateo que sabe que Dios no existe, no sé cómo lo sabe, ellos no creen en los dioses y sabe que no existe ningún Dios, por eso se llaman gnósticos ateos. Y el otro grupo es agnóstico ateo, ellos no creen en ningún Dios, no creen en Dios, pero no desconoce si existe un Dios, por eso se llaman agnósticos. Y entonces dentro de los agnósticos se puede mencionar a Stephen Hawking, que él decía: yo no soy ateo, yo soy agnóstico, yo desconozco si existe Dios, porque él nunca dijo que Dios no existía, él sí decía que él desconocía si existía un Dios. Pero al ver el diseño de todo lo que existe, entonces al final destacó que era imposible que todo lo creado
no haya habido un diseño inteligente ahí. Eso no pudo haber venido simplemente de una explosión. Los gnósticos creyentes son aquellos que creen en Dios y que saben que hay un Dios, un gnóstico creyente. Y entonces también están los agnósticos creyentes, que ellos creen en Dios, pero desconocen si realmente existe. Ellos creen, pero, bueno, creo, pero no tengo evidencia. Entonces, la controversia entre la creación y la evolución se ha basado siempre en la evidencia. Y todo viene por el libro El origen de las especies de Charles Darwin. Ahí es donde viene toda la controversia y todo el equipamiento que los científicos entonces se han dispuesto a debatir juntamente con la fe. La fe ha sido el pilar que ha sustentado la humanidad, no desde ahora, desde miles de años atrás. Y nosotros creemos que la palabra de Dios es real y que la palabra de Dios en todo lo que dice es verdad. Por eso pensamos que la palabra de Dios es la verdad. El libro de Hebreos capítulo 11 nos está hablando de esa fe y entonces en el versículo 6 dice que sin esa fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, miremoslo desde el punto de vista de la evolución. La evolución también es una religión, por llamarlo de alguna manera. Y permítame explicar por qué la evolución es una religión. Porque hay que tener fe para creer que el mundo vino de una explosión. Eso es lo primero. Desde los estudios anteriores yo he estado comentando sobre el Dios creador, la fuerza motora que impulsa la creación, se llama Dios, es nuestro Dios, es en quien creemos, es en quien confiamos y es aquel que dice la palabra que con sus manos sustenta su creación. Y Dios crea por amor. Es decir, no es el amor según Dios, el amor ágape que habla la Biblia, no es un sentimiento. El amor ágape expresa una manera de ser, expresa lo que alguien es, visto desde la perspectiva hebrea. Expresa lo que alguien es. Por eso cuando la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, es que no había otro pensamiento en la mente de Dios que no sea lo que Él es. Y lo que Él es que Él es amor. Por lo tanto, el único pensamiento de Dios hacia la humanidad, el único pensamiento de Dios hacia el hombre es amor. Porque eso es lo que Él es. Ahí es donde entra el concepto de ágape, el concepto griego de ágape. Ágape no es un sentimiento, es una expresión interior de lo que alguien es o de lo que alguien representa. Eso es ágape. Concepto interior de lo que alguien es. Por eso cuando la Biblia dice que debemos amarnos, es que en nosotros no debe haber un sentimiento, es que eso es lo que debemos expresar nosotros porque así somos o porque el Creador así nos diseñó y eso es lo que quiere. Que haya entre nosotros no el pensamiento malvado, sino el pensamiento de lo bueno, de lo bondadoso, de lo amable, de lo útil. Por eso cuando nos manda la palabra de Dios a amar a nuestros enemigos, no es a tener un sentimiento hacia mi enemigo, sino a expresar lo que yo soy en Cristo. Y lo que yo soy en Cristo es un ente de amor, no hay otra cosa. Por eso la Biblia dice que pensemos en todo lo que es bueno, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es de virtud. A eso somos llamados y eso es lo que debemos reflejar nosotros, pero todo eso no es un sentimiento, es una composición interna del ser. Por eso cuando alguien ve la perspectiva del amor desde un sentimiento, entonces se daña el concepto, porque el amor ágape no es un sentimiento, sino una posición del ser. Dios nos ama. Y no es un sentimiento el amor que habla de Dios, sino que es la composición de lo que Él es, lo que Él expresa, lo que Él piensa. Por eso dice que mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. El pensamiento de Dios es amor. Nosotros lo vemos desde una perspectiva de sentimiento, Dios lo ve desde una posición de lo que Él es. ¿Cuál es el pensamiento que yo tengo hacia el hombre? Amor. Amor ágape.
Bien, pero me fui un poquito por ahí para explicar el punto de que la vida entera, la humanidad ha levantado la creencia y se ha creado la necesidad interna en el ser humano de creer en algo. Antes de que existiera, por ejemplo, la ley de Moisés, el pueblo hebreo creía en un creador, creía en ese creador, pero no sabía su nombre. Recuerde que el nombre le fue revelado a Moisés, pero antes de Moisés, Abraham creía en ese creador que le habló directamente. Jacob creyó en ese creador que habló. Más adelante, Moisés califica su nombre de Elohim. Elohim, la identificación de lo que él era, Dios. Dios creador, Dios amoroso, Dios eterno. ¿Ok? Bien. El hombre siempre ha creído en esto y esto lo vemos desde la perspectiva hebrea. Pero cuando nos vamos a otras naciones, a otras tribus, a otras lenguas, el hombre siempre ha tenido el deseo interno de adorar algo. ¿Ok? Bien, pero llegada la ciencia, sobre todo en esa edad media, en ese romanticismo, empiezan a levantarse hombres de ciencia. La iglesia fue la primera que contradijo la ciencia en vez de aliarse a la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia estaba directamente golpeando algunos principios que tenían que ver con la fe. Así que el hombre entra en una especie de rebeldía, no contra Dios, sino contra la iglesia, porque la iglesia empezó a perseguir, estoy dando un resumen a grosso modo de lo que pasó históricamente. La iglesia empezó a perseguir a aquellos hombres que pensaban diferente. Y es ahí, en esa persecución y muerte, porque se encontraban y si no aceptaban lo que la iglesia decía, entonces los mataban. Era una inquisición de parte de la iglesia contra todos los que no apoyaban la iglesia. Incluso llegó a decirse que el que no está de acuerdo con lo dicho por el Papa o por lo dicho por la iglesia, lleva un camino hacia el infierno. Eso lo dijo el Papa León X. Fue quien dijo esta frase. Así que la iglesia empieza a perseguir a esos hombres de ciencia, a esos hombres que experimentaban, porque la ciencia tiene un precepto de experimentación y a veces no muy moral, que digamos, porque la experimentación a veces se torna no muy moral y agrede a veces aún hasta las normas éticas y de buena conducta. Porque para probar ciencia hay que exhumar cadáveres, hay que sacar cadáveres y eso no era permitido. Así que los científicos, sobre todo en el área médica, tenían que a ocultas sacar cadáveres, exhumar cadáveres, comprar cadáveres para ellos hacer su experimentación. Y cuando la iglesia encontraba a alguien haciendo eso, imagínense lo que le tocaba. Entonces la iglesia fue la primera que empezó a golpear a los hombres de ciencia y entonces toda acción, como decía Isaac Newton en sus leyes de la termodinámica y las leyes de la mecánica y de la dinámica, decía que toda acción tiene una reacción. Primera ley de Newton, toda acción tiene una reacción. Así que los hombres de ciencia entonces reaccionaron contra la iglesia. ¿Por qué cuento todo esto? Porque es necesario tener la base para saber por qué la ciencia está en contra de la fe. Bien, Charles Darwin fue uno de esos hombres de ciencia y empieza a experimentar para dar una, ¿cómo llamarlo? Es para dar una respuesta a dónde inició, dónde comenzó la vida. Y es otra cosa que el hombre siempre ha tenido pendiente, el inicio de la vida y el final de la vida. Todo el mundo quiere saber cómo terminará. Pero en este caso, Darwin, buscando respuestas sobre dónde y cómo inicia la vida, empieza a hacer unos estudios en las Islas Galápagos. Y allí empieza a ver algunas especies y cómo esas especies, según Darwin, han ido evolucionando.
Ojo, porque luego de hacer estudios, la mayoría de los descubrimientos que Darwin hizo, entonces bajo análisis, porque ninguna otra cosa, bajo análisis, bajo superstición, porque estos descubrimientos que hizo Darwin tampoco se puede decir que se le puede aplicar el modelo científico o el método científico porque es difícil de poder aplicarse el método científico en periodos de evolución, entre comillas, tan largos. De hecho, Darwin estaba viendo algunos animales, algunas aves que se habían adaptado, y aquí lo que se debe mencionar es adaptación, no evolución, porque una cosa que habla la evolución darwiniana es el cambio de especies, como lo menciona el libro de Génesis, que Dios creó a los animales según su género y según su especie. Según su género es varón y hembra, según su especie, según su diferenciación de los otros animales. Porque cuando hablamos de especie, hablamos de diferenciación entre animales. Un gato, un perro, un puerco, un caballo. Son diferentes especies. Ahora, género es varón y hembra. Género, varón y hembra. Ok, y Dios hizo según su género, varón y hembra, según su especie. La evolución, según Darwin, lo que soporta es que el ser humano fue evolucionando, y cuando habla de evolución es el cambio de una especie hacia otra especie. Eso es lo que habla la evolución darwiniana. Ahora, no existe ningún dato observable de que esto sea una realidad. Cuando me refiero a datos observables, que por el método científico se me pueda probar a mí o se le pueda probar a la fe de que la evolución, de que haya un remanente que pueda decirse, mira, el mono evolucionó en esto. No existe. Simplemente lo que se tiene son conjeturas. Por eso, la teoría de la evolución nunca se hará ley porque no puede ser comprobable por ningún método científico o por el método científico, porque es un solo. Recuerde que el método científico tiene 5 pasos, que son la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría y la ley. Lo repito, la observación, que fue lo que hizo Darwin. Darwin observó, Darwin después lo que hizo una hipótesis. Bueno, estos animales tienen el pico, estas aves tienen el pico de esta manera porque han tocado con la roca, han buscado su comida chocando el pico con la roca y entonces se le ha doblado el pico. Esa es la hipótesis. Y luego viene la experimentación. Darwin, al ver que constantemente esos animales chocaban el pico con la roca, entonces todos tenían el pico igual. Decía, bueno, esa es mi experimentación y entonces hago la teoría. Durante millones de años esos animales evolucionaron por esto y esto y esto, pero nunca pudo probarse. Se experimentó, pero nunca se repitió. Y es por eso que la teoría de la evolución nunca ha pasado de ser una teoría. Nunca ha llegado a ser una ley, porque para eso el método científico debe ser repetitivo. Por ejemplo, si tomamos este globo y lo dejamos caer, yo tengo un globo terráqueo aquí, si lo dejo caer, va a caer a la misma velocidad que si tomara un limón y lo dejara caer. Pero si tomara algo más grande, un piano, si tomara una casa y la dejo caer de cierta altura, va a caer a la misma velocidad. Entonces, al repetirse constantemente, entonces ahí Isaac Newton entra y dice, eso se llama gravedad, y entonces se mide la gravedad, que es 9 metros por segundo, que va cayendo, y a eso entonces se mide se comprueba 1, 2, 3 veces, y al comprobarse tantas veces y al dar el mismo resultado, entonces se crea una ley. Por eso tenemos la ley de la gravedad, ley universal. Bien. No existe ningún elemento, ningún método, ninguna evidencia comprobable, evidencia visible, comprobable sobre la evolución. Solamente se tiene conjetura. Por eso dije al principio, la evolución pasa a ser una religión,
¿Por qué? Porque lo único que se tiene son los datos de algunos hombres que dicen eso ocurrió hace 20 millones de años, hace 60 millones de años, hace 80 millones de años, hace 150 millones de años, como se dice del ser humano. Se dice del ser humano ha evolucionado desde el mono hasta el hombre en un periodo de 150 millones de años. Pero ¿quién midió todo eso? ¿De dónde sacamos todo eso? Entonces hay que tener más fe para creer en eso que para creer que la tierra fue creada por una mente inteligente, por un diseñador fantástico. Hay que tener más fe para creer en la evolución, de decir que el hombre tal como lo vemos físicamente, intelectualmente, y el hombre que tiene un pensamiento intrínseco particular y que puede diferenciar entre lo bueno y lo malo, evolucionó de un animal que no puede diferenciar lo bueno de lo malo. Porque una cosa tenemos que entender, y esto lo dicen los mismos científicos, lo amoral, porque un animal es amoral. Es decir, un animal no tiene moralidad, es amoral. Entonces, lo amoral nunca producirá lo moral. Como un animal produce un hombre. Es decir, no existe una teoría comprobable. La teoría más comprobable que podemos nosotros abrazar, y eso se hace mediante la fe, es la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios sobre estos temas. Entonces, la evolución, creer en la evolución, ¿es una religión, pastor? Evidentemente que sí, porque hay que tener más fe para creer en ello, y hay que tener más fe no solo en ellos, sino en los apóstoles de la evolución, empezando por Darwin, apóstoles de la evolución que opinaron sobre eso, que ellos supuestamente hicieron sus estudios y no sé qué metodología usaron para fechar 150 millones de años, 60 millones de años, 28 millones de años, 30 millones de años. Hay que tener fe para esos evolucionistas y ahí es donde entra el dilema del ser humano. Bien, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces la Biblia está llamando a todos los gnósticos ateos y a todos los agnósticos ateos necios. Porque Dios ha puesto su señal y su sello en lo creado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Porque conociendo a Dios, no le percibieron, no le recibieron como Dios, ni le dieron la gloria, sino que se ensoberbecieron en sus propios pensamientos. Romanos capítulo 1. Su necio corazón, la necedad del ser humano que no acepta a Dios, lo ha llevado al punto de hacer conjeturas que no pueden soportar, ni se puede comprobar evidentemente, ni visiblemente en el tiempo y en el espacio. Por eso es que es tan, y esto yo lo llevé más a un comentario que a una idea, porque si entro a la Biblia no acabamos hoy, y ya el tiempo se nos vino encima. Si entro a la Biblia no acabamos hoy, pero hay que tener más fe para creer en ese tipo de cosas que para creer en la creación, en el diseño inteligente de un creador inteligente. Entonces, por eso la palabra de Dios dice en Hebreos, que lo mencioné al principio, Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en este punto yo me baso en la ventana de Pascal. Blaise Pascal fue un científico cristiano que puso las bases de la computación moderna, que decía, es mejor creer en Dios porque es la única salida viable para el ser humano, porque todas las demás te llevan a la nada o te llevan al infierno. Eso lo decía Blaise Pascal. Lo más conveniente para el hombre es creer en Dios y que Dios exista, porque si no, o vas al infierno o perderás tu tiempo. Entonces, amigo que me escucha, creer en la evolución hay que tener más fe para que creer en Dios, nuestro creador, nuestro diseñador, nuestro sustentador. Así que mi mensaje es, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Que la gracia del Señor sea sobre usted.